Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Ignacio, profesor de Educación Física. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familiares en este contexto de pandemia. Este material es fundamentalmente para el segundo semestre. Nosotros vamos a comenzar trabajando lo que es la unidad número 3, que vendría a trabajar el objetivo OA1, ya de habilidades motrices. En este nosotros vamos a tratar de perfeccionar y aplicar con mayor precisión ciertas habilidades motrices, ya que tienen que ver con la locomoción, tienen que ver con lo que viene siendo la manipulación y la estabilidad, pero desde esta perspectiva sobre una danza folclórica. ¿Por qué vamos a abarcar esto principalmente? Porque necesitamos entender un poquito lo que está sucediendo a su vez con nuestras culturas, ya sea de carácter indígena, ya sea de esta influencia española o este mestizaje, ¿cierto?, del que somos producto, el chileno específicamente, y que a través de las danzas o a través del folclore y la cultura nos permiten tener un mejor entendimiento. Eso lo estamos aprovechando desde la educación física porque a la vez de trabajar con el cuerpo, ¿cierto? Vamos a trabajar coordinación, lo que les había mencionado, ciertos ejercicios de locomoción, de manipulación, de estabilidad y además de ritmo, nos van a ayudar también a entender un poquito más y saber sobre nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios y lo que hacemos nosotros como tradiciones. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a abarcar sí o sí esta unidad. Me parece importante que lo hagamos, sobre todo con lo que está pasando hoy en día, ya sea con el pueblo mapuche, con el pueblo aymara, con el pueblo Rapa Nui, y que son parte obviamente de nuestro territorio, pero a su vez convivimos con muchos de ellos. ¿Ya? Entonces, es relevante también tomar desde esa perspectiva la cultura, el folclore, y llevarlo a cabo no solamente a través de una repetición de danza. O sea, tenemos que saber de dónde provienen esas danzas, de dónde proviene nuestro folclore, qué es nuestro folclore. Ya, si no sabemos todas esas cosas, muy difícilmente vamos a saber lo que estamos realizando. Ya, entonces, para eso yo les creé un hermoso PowerPoint con mucho esfuerzo y cariño. Este PowerPoint va a ir para todos los cursos de manera transversal hasta una parte que va a abarcar específicamente lo que tiene que ver con folclore y cultura tradicional, y ahí vamos a explicar por qué son dos términos distintos. Y, eh, y después ya se va a ver una diferenciación respecto a la danza que le toque a cada curso. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir ahondando en cada temática. Ya hablé obviamente de la importancia que tenía abordar esta unidad, ya entendimiento cultural, ¿cierto?, de las propias culturas indígenas o de nuestros pueblos como tal, de los cuales también somos originarios, aparte del mestizaje con el español más occidentalizado, ¿cierto? Y a través específicamente de las danzas, y nosotros lo abordamos desde el movimiento, ya desde la educación a través del movimiento, la educación física. Bien, vamos a comenzar con lo que vendría siendo esta unidad, con la terminología de lo que viene siendo la palabra folclore. Ya, para que entendamos lo que es folclore tenemos que saber qué significa. Desde el punto de vista etimológico, etimológico se refiere a desde dónde viene la palabra, se divide en dos partes. En folk, que vendría siendo pueblo, ya, o gente, y lore, que vendría siendo conocimiento, saber. Esta es una palabra, como ahí dice, inglesa, y que viene específicamente de Europa. ¿Y cómo surge en el fondo esto? Surge porque en algún minuto de la vida, ya, o en estos periodos que tenemos de históricos, ¿cierto?, empezó este entendimiento de saber por qué o cómo se relacionaba el hombre con su entorno, consigo mismo. Empezamos a estudiar, ¿cierto?, las costumbres del hombre, las tradiciones, por qué se realizaban ciertas cosas, para llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y ahí surge lo que viene siendo, por ejemplo, la antropología, ya como ciencia que estudia los comportamientos del hombre, o la sociología. Y bueno, surge también la folclorología en ese tiempo. Ya estoy hablando más o menos del 1800, por ahí, ya siglo XIX específicamente. Bien, otra de las referencias es también que el folclore significa conjunto de creencias, costumbres, artesanías tradicionales de un pueblo. Hay muchas definiciones de folclore, van a encontrar tantas definiciones como tantos investigadores levanten conocimiento respecto a eso, ¿ya? Y aquí podemos encontrar otra, que es un poquito más acabada, que dice el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma, ojo acá, anónima, tradicional y espontánea,
para satisfacer necesidades del carácter material o inmaterial. La última parte es importantísima. En el fondo, ¿por qué surge todo este folclore? ¿Por qué surge todas estas manifestaciones que tenemos y que después las vamos a ir viendo en más detalle? Surge en base a las necesidades de las personas, en base a querer expresarse, en base a querer juntarse, en base a sentirse representado a través de algo, ¿ya? Y ahí se traduce en lo que viene siendo la lengua, ¿cierto? La forma de comunicarse, la forma de alimentarse, las formas de festejar, las formas de narrar, de crear conocimiento, las formas de ver el mundo, de la cosmovisión que tiene cada cultura, ¿ya? Entonces, dentro de esta definición, que es un poquito más acabada, importantísimo, que es anónimo, después vamos a ver en más detalle las características en otra diapositiva. Es tradicional, tradicional significa que va de generación en generación, ¿ya? Y es espontáneo, no sabemos quién lo creó, surge en base de, no tiene autoría, por así decirlo, ¿ya? Nadie se lo adjudica. Y aquí podemos ver una imagen, esta es una cofradía de la festividad de la Tirana. Una cofradía significa un conjunto de personas que tienen algo en común, y estos son chunchos, ya no chunchos del equipo de fútbol, sino que se llaman chunchos y tienen origen ahí boliviano. Uh-huh. eh, Perdón. Y bueno, aquí están danzando fundamentalmente en el pueblo de La Tirana, en el norte de Chile. Ya ellos los congrega esta celebración y se juntan, no tiene un origen claro, por ejemplo, y nadie se adjudica la creación de esta cofradía, por ende es anónima. Es tradicional porque ya lleva muchos años, de hecho fue una de las primeras cofradías que se originó con esta festividad, y segundo es espontánea, surge en base a la necesidad de algo, no es que esté preconcebido, no es que haya una planificación, hoy día vamos a ir a bailar a la festividad de la Tirana, no, sino que viene de una trayectoria, de un impulso, de una necesidad de ser representados a través de algo, en este caso bailarle a la Virgen del Carmen. Uh-huh. Y bueno, como les había mencionado, ahí otra de las definiciones como tal de folclore, ciencia que estudia estas materias. Actualmente no existe la folclorología como tal. Quedan vestigios, han quedado muchos testimonios, gente que fue folclorista como tal y que se dedicó al estudio de esto. Pero como carrera profesional, digamos, no está como tal. Ahora está la antropología y lo que vendría siendo la sociología específicamente. Bien, en base a este folclore, ¿cierto? A esta palabra que ya definimos, surgen lo que son las manifestaciones folclóricas y que, como se los había mencionado, son específicamente estas necesidades de expresarse. Pero estas manifestaciones surgen porque, como se los había mencionado, hay un estudio del folclore. Entonces las clasificaron. ¿Para qué? Para poder entenderlas mejor. Esas son las manifestaciones folclóricas, como aquí dice. Son manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos. Campesinos no solamente zona central, ya se refiere más que nada a como oriundos de la zona, gente que es originaria de ahí, que satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos tienen o sienten, con lo que les han enseñado la experiencia o la herencia. Ya aquí eso lo estipuló Manuel Daneman, que es un antropólogo de la Universidad de Chile y que se ha dedicado a estudiar el folclore chileno. Entonces, eso es fundamentalmente la manifestación, ya cuando se representa en el fondo esta necesidad que tiene el pueblo a través de algo, a través de ciertas categorías que vamos a ver. Existen dos tipos de categorías o dos tipos de manifestaciones, perdón. Las espirituales, ¿ya? Y las materiales. Las materiales obviamente tienen que ver con lo tangible, con lo que yo puedo tocar, con lo que yo puedo ver derechamente. Y las espirituales tienen que ver con más que nada con lo interno, ya que ahí las vamos a ver después, justamente acá. Las manifestaciones folclóricas espirituales tienen que ver, dependiendo de su función, acá hay una función amenizadora, ¿cierto? Una función cognoscitiva, se refiere al conocimiento como tal, y una función comunicativa. La función amenizadora, y ahí tiene dos tópicos, que es lo recreativo y lo lúdico. En lo recreativo cabe la música, cabe las danzas, cabe la fiesta y las costumbres. Por ejemplo, en la zona central, ya donde estamos principalmente Santiago y donde estamos nosotros, hay música, obviamente muchas tonadas, muchas cuecas, ¿cierto? A veces polcas, guarachas, bueno, ahora hay cumbia y muchas más, que es el espectro, digamos, de estas ramadas o de estas fondas que como fiestas se dan en ciertas fechas, ¿cierto? Han ido mutando un poquito con el tiempo. Las mismas danzas, las cuecas que vemos fundamentalmente, de repente los vals, de repente la gente que está más dedicada al folclore,
obviamente realiza otras danzas, o muchas veces los vemos a través de los conjuntos de proyección, que toman el folclore y lo proyectan en un escenario, ¿cierto? Y bueno, y las costumbres, ya que ahí hay diversas dependiendo de las fechas de cada uno, muchas veces con feriados entre medio. Las lúdicas que tienen que ver con los juegos, los deportes, pasatiempos y adivinanzas, por ejemplo, en la cultura Rapa Nui también tienen muchos juegos, juegos más deportivos, ya por ejemplo, la competencia del Tangatamanu, del hombre pájaro, en donde había un varón que iba en busca de un huevo sagrado y tenía que pasar por distintas pruebas. Ya hay unos juegos también que se parecen mucho al rugby, dentro de la misma isla. El palín, por ejemplo, en la cultura mapuche, ¿ya? Y así muchos otros juegos. Dentro de lo que nosotros hacíamos, en su minuto, ¿cierto? Está el trompo, el emboque, el tirar la cuerda, la carrera, el ensacado, etc. Ya en el norte, de repente, el run run, como otras cosas. Quizás algunos son muy antiguos o han ido perdiendo esta como trayectoria que tenían, ¿ya? Porque obviamente las necesidades de la gente también van cambiando, ¿cierto? Ahora lo más probable es que haya mucha tablet y otras cosas. Pero bueno. eh, Adivinanzas, entre otros. Desde el punto de vista de la función cognoscitiva, está lo mágico y lo empírico. Lo empírico tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Lo mágico y religioso tiene que ver con los mitos, las creencias y la medicina popular. Dentro de los mitos podemos encontrar muchos, algunos son transversales a través de toda, por ejemplo, Latinoamérica, ¿ya? Por ejemplo, el diablo. Esto también tiene que ver con mucha influencia española. Ya desde ahí viene esta religión, ¿cierto? En que existe Dios y existe el diablo, en que siempre hay como una dualidad, el bien y el mal, en China, por ejemplo, en la cultura más oriental, el yin y el yang, entre muchas otras cosas. ¿Ya? Y ahí surgen ciertos mitos, ¿cierto? El diablo, el mandinga, que también le decía, surgen mitos como, no sé, pues la Llorona, el Caleuche, ¿cierto? Más para Chiloé, el Trauco, la Fiura, entre otros. Ahí, bueno, si les van surgiendo dudas, los pueden ir googleando, porque en realidad nos daría todo un año estar estudiando el folclore como para saber un poquito de todo lo que hay, ¿ya? Y en el norte también, pues hay muchos mitos, el alicanto, hay una leyenda de los volcanes principalmente que hay allá, entre otras cositas, de ciertas flores también, de las añañucas, por ejemplo, de las aparimas, que son ciertas aves como flamencos, etc. Asimismo, de la medicina popular, ya de la medicina popular, por ejemplo, un dato ahí agregadito, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido la medicina mapuche como una medicina que realmente tiene un estudio, hay una utilidad fehaciente. O sea, el mapuche, mucho antes de quizás de tener estudios entre comillas más formales, desde el punto de vista de la investigación o de algo más, como les digo, formal en una universidad, tiene que ver con que ellos ya sabían qué hierbas o qué semillas, qué vegetación les podía ayudar para sanar ciertos males y que actualmente hasta el día de hoy sirve y que esto también se mezcla con la ritualidad, se mezcla con las costumbres que ellos tienen o su forma de ver este mundo, cómo está todo relacionado, la naturaleza, el hombre, la astrología, entre muchas otras cosas, ¿ya? Bueno, y lo empírico con los refranes, anécdotas, narraciones, ahí van surgiendo muchas en base a la experiencia, como dice, que va viviendo las personas, ¿ya? Y ahí crean distintos, según corresponde. Y la función comunicativa ya están los dialectos, los vocablos, los dichos, las mímicas, señales, morisquetas. Por ejemplo, dicen siempre que el chileno a veces es muy reservado, ya eso se refiere a veces con ciertas formas o ciertas corporalidades que tenemos como cultura, ¿ya? O las morisquetas, el po, ¿ya? O el pe, según los peruanos, o cuando dicen que los chilenos hablamos cantadito, cuando muchos extranjeros dicen, no, es que ustedes hablan como cantadito. Bueno, a eso se refiere un poquito. Las señas también. Hay unas señas, bueno, un poco más, algunas medias vulgares, que son más transversales, ¿cierto? En el mundo, pero hay otras que son más de nosotros, más de los chilenos, ¿cierto? Eh, Asimismo el vocabulario, asimismo el dialecto. Ya hay muchas palabras que nosotros no tenemos idea y que tienen origen aymara en el norte, tienen origen quechua también en el norte, tienen origen mapuche, ¿cierto? El centro-sur de Chile, y ahí
no les voy a soplar algunas porque lo más probable es que haya una tareita con eso. Ya recuerden, por ejemplo, panza, por ejemplo, cancha, chala, charquicán. Asimismo pueden encontrar casi todas las regiones, Tarapacá, Coquimbo, Iquique, Temuco, todas tienen hay una traducción en alguna lengua. ¿Ya? Obviamente lo más probable es que supeditada a la zona donde habitaban. Por ejemplo, estaba la cultura aymara, y ahí lo más probable es que haya muchas palabras aymara en el norte de Chile, norte grande, norte chico específicamente, a veces la cultura dieguita, atacameña podría ser. Ya más al centro tenemos, ¿cierto?, parte de la cultura, los chiquillanes, que ya obviamente están extintos, influencia también mapuche, después ya la región del Biobío, bajando a lo que es el Maule, ¿cierto?, específicamente donde vendría estando Picunches, Puenches seguramente, más abajito ya mapuches como tal, ¿cierto? En la zona de Arauco, y ya más abajo tenemos a la cultura Yagán, la cultura Selknam, ya que están más al fondo. Bueno, todas esas palabras se van un poco entremezclando. Entonces, cuando nosotros decimos, no sé, pues, dame un pichintún, o pololeo, o pololo, todas esas palabras tienen una derivación de nuestras culturas indígenas. Y que nosotros, muchas veces yo les pregunto, a ver, chiquillo, dígame algo folclórico que usted viva en el día a día. Y uno está tratando de buscar, hay mucho, bueno, algo tan fácil como el vocabulario que nosotros tenemos, tiene una raíz indígena súper alta, ¿ya? Bueno, y ocurre este sincretismo cultural entre obviamente el español, que nos trajeron, ¿cierto?, los españoles como tal, y que se entremezcló con esta habla indígena. Entonces a eso se refiere sincretismo cultural, ahí, esta mezcla entre ambas culturas, ¿ya? Respecto al lenguaje. Y la literatura ya en poesías, leyendas, cuentos y teatro. Otro datito ahí que les puede servir de repente si es que tienen confusiones, mitos y leyendas. El mito es algo irreal, es algo que muchas veces es sobrenatural. Y la leyenda es más cercana a un hecho que pudo haber sucedido y que por lo general involucra a las personas. Ya es algo que podría haber pasado como tal. A veces son cosas que también son un poco creíbles en el sentido de que son un poco más mágicas, pero que también relacionan un poco al hombre con ello. Ya ahí por si de repente les sale algunas cositas, ¿qué es un mito, qué es una leyenda, etcétera? ¿Ya? Y bueno, tenemos también las manifestaciones que ya son de carácter material. Acá tenemos, por ejemplo, la artesanía, alfarería, cestería, tejido, y aquí está la primera imagen abajito, al lado izquierdo, que esta es ya, por ejemplo, el trabajo de greda de Pomaire. Ya, ojo, Pomaire también es una palabra incaica fundamentalmente. Ya les recuerdo que los incas tuvieron bastante influencia en el territorio, específicamente en el norte de Chile. ¿Ya? Después está la alimentación como tal, acuérdense que estas son manifestaciones de carácter ya tangible, que podemos ver, tocar, entre otras cosas. Y ahí están las comidas, las bebidas, ¿cierto? Y aquí yo les puse algunas cazuelas, pastel de choclo, las humitas, las empanadas, entre otras cosas. Ahí podemos entrar en una discusión súper grande, por ejemplo, entre qué era chileno o originario, o qué era mapuche, o qué era, etcétera. Ya que mucho también viene de los incas, ¿cierto? Que como vinieron acá, ¿cierto? Se acentuaron en ciertos territorio que antes no era chileno, sino que, digamos, estaban las culturas indígenas, y no era chileno porque no se había fundado Chile como tal en ese tiempo. Y también hay influencia española, entonces ya, obviamente ellos venían con sus alimentos, con sus siembras, incluso, por ejemplo, el español cuando inserta el caballo, ya en el territorio específicamente más de Arauco, más centrín. Uh-huh. Están las indumentarias también, vestimentas, adornos, máscaras. Aquí yo puse una machi, ya que tiene su cultrum, ¿cierto? Muchas veces de indumentaria. Instrumentos musical se refiere a esto específicamente. Y bueno, de su vestimenta, el tradilonco, que creo que también tiene otro nombre, aquí en la cabecita. La trapelacucha, que está aquí en el pecho, y que todas tienen un simbolismo. Ya no hay nada que sea así como porque sí, sino que tiene ahí una trascendencia que no solo se relaciona con el espacio geográfico, ya por ejemplo si hacía frío, calor, etcétera, sino que también con la cosmovisión de cómo ellos ven el mundo. Uh-huh. Aquí ya después la manifestación folclórica de carácter material como habitacional. Aquí yo les puse una marca. La marca es, dentro de la cultura aymara en el norte de Chile, significa pueblo.
¿ya? Pueblo Aymara, Aymara Marca. Y aquí, dentro de estas construcciones, porque es importante también verlo como algo folclórico, porque la mayoría de los centros, hacia el norte, por ejemplo, tenían una iglesia, bueno, hacia el sur también, y en el centro también, sobre todo las plazas que nos congregan a todos, siempre había una iglesia, y ahí, bueno, está la influencia española, obviamente, que viene con este catolicismo a, eh, a evangelizar, a catequizar, ¿cierto? No sé si esa es la palabra específica, pero en el fondo a inducir su religión a nuestra cultura o a los pueblos indígenas que nos habitaban en ese tiempo, ¿ya? Y que muchos todavía persisten. Entonces muchas veces estaba esta iglesia en el centro o la disposición de las plazas estaba de una determinada forma. Entonces muchas veces, no sé, pues usted va al sur, por ejemplo, a la carretera austral o a otras partes y empieza a bajar y empieza a ir a todos los pueblos que tienen estas plazas y todas las plazas se parecen. ¿Ya? Entonces tiene que ver un poquito con eso. Obviamente me refiero, se parecen a la forma de organizarse, porque desde el punto de vista de la arquitectura como tal, también tiene que ver mucho el espacio geográfico y los materiales que hay en ese minuto y en ese lugar. Uh-huh. Y el transporte como tal, ya lo tenemos aquí un ejemplo, esto ya es, digamos, no sé, creo que es Valparaíso, en donde ya estaba el metro tren, ¿cierto? Pero me refiero eh, más que esta imagen, sino es que para representar de que dependiendo de la cultura y de dónde se ubicaran geográficamente, estos vehículos o estos transportes o embarcaciones iban a ser representativas. Ya, por ejemplo, hay mucha lancha en lo que es Chiloé o en ciertas islas de trasladarse de un lugar a otro, o la gente que habita más hacia la costa, por ejemplo, la gente que habita justamente en el centro de nuestro país y otras tiradas más a la cordillera o al altiplano como tal. Entonces eso va a variar. Y bueno, dentro de esas manifestaciones, y ya vimos que algunas de carácter espiritual, ¿cierto? Y otras material, como las clasificó Manuel Dahnemann, el antropólogo chileno, tenemos las características del folclore. Este folclore es colectivo. Ya, bueno, ahí ustedes pueden leer después más específicamente cada una en el video o repetirlo las veces que necesiten, pero para no estar leyendo el Power lo voy a ir explicando como lo he ido haciendo anteriormente a otras cositas. Colectivo se refiere fundamentalmente a que no se puede hacer folclore solito. No existe el folclore individual. Tiene que hacerse con un otro porque recuerden, representa un conjunto de personas, no representa solo una persona y tiene que ver también con las interacciones que se producen entre uno y otro, ¿ya? Para que exista esta representatividad y esta necesidad de manifestarse como tal. ¿Ya? Entonces, bueno, la definición dice es propiedad colectiva de un grupo, puesto que todos, es de conocimiento de todos, en su elaboración y reelaboración todos también han participado de una manera u otra. Uh-huh. De carácter popular, fundamentalmente porque la mayoría de las personas lo conocen. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros revivamos muchas veces estas danzas o sepamos de qué se hace en el norte, qué se hace en el sur, qué se hace en Rapa Nui. Hay muchos de nosotros que muchas veces no podemos viajar a esos sectores, por lo mismo los traemos. Traemos un poco de la cultura para que las conozcamos y no creamos que en el fondo Santiago es Chile. Uh-huh. Entonces, el carácter popular aquí dice que emana del ámbito sociocultural donde se desarrolla. Uh-huh. Después, anónimo, se genera de modo espontáneo, por construcción colectiva y popular, no se puede determinar el autor. Como lo habíamos visto anteriormente en la definición, no es que alguien vaya, bueno, el anónimo se relaciona también con el que sigue, que es el espontáneo, no se planifica. Entonces muchas veces, en base a quienes surgió, o por ejemplo, si ustedes se juntan con un grupo de amigos, no sé, por ejemplo, los que rapean de repente, empiezan a hacer ciertos raps, ciertas citas, ¿cierto? O se recitan ciertas cosas que ustedes después van anotando. Pero muchas veces quizás escucharon un rap que les gustó y no saben de quién es. Ya pasa lo mismo con el folclore. No sabemos de quién es esta canción, no sabemos quién creó esta danza, sino que va siendo representativa y la gente se siente identificada con eso. Por ejemplo, no podríamos decir quién inventó la cueca. Ya de repente se empezó a hacer, hay teorías de dónde proviene, más o menos, ¿cierto? Hay unas 3 teorías, a los que les toque cueca, el segundo medio ahí se va a ahondar un poquito más en eso, pero no hay una persona que se la adjudique, no, él tanto la creó. ¿Sí? Entonces se da de forma anónima y espontánea, surge de repente, no está planificado. No es como, hoy se nos ocurre inventar una guaracha, listo, vamos a anotar No, surge de la nada. Uh-huh. Es tradicional. Ya aquí dice, viene desde el fondo de las historias lugareñas, tiene arraigo familiar y se propaga de mayores a jóvenes.
¿ya? Y también lo tradicional tiene que ver con que se traslada fundamentalmente a través del oral, ya de boca en boca. Entonces, por eso muchas veces el folclore también es muy diverso. Por ejemplo, ahí la cueca no se baila de la misma forma en todas partes. Ya, si bien para enseñarla muchas veces nosotros la estandarizamos un poquito, pero cada uno baila su propia cueca, ya, o otras danzas, por ejemplo el cachimbo que le va a tocar al tercero medio, va a haber tantos cachimbos muchas veces como tantas personas lo bailen. Ahora hay tres más representativos según la zona donde se haga, pero pero así va a pasar con muchas danzas o con muchas comidas, las formas de prepararlo, por ejemplo. No es que yo lo preparo así porque mi mamá me enseñó así a hacer, ya así, entre muchos otros ejemplos. Y bueno, este lo coloqué yo, así de patudo. El dinámico dice varía en el tiempo y modifica en base a las necesidades socioculturales de las personas. ¿Por qué? Porque ciertas manifestaciones folclóricas, sobre todo las espirituales, que tienen que ver con los cantos, con las danzas, ¿cierto? Con las narraciones, según el contexto donde se haga, van a ser diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo bailar una cueca en una fonda que bailar una cueca de velorio. Actualmente creo que, bueno, yo conozco dentro de mi núcleo familiar o de amigos, de mucho, porque están dedicados un poco al folclore, cuando fallece un familiar, se baila una cueca para despedirlo. Ya antiguamente en el campo existía el velorio del angelito. Cuando los niños pequeños fallecían, se los ponían sobre un pedestal, ¿ya? Y se los ponía fundamentalmente proyectándolos un poco hacia el cielo, vestidos muchas veces o de blanco, o de azul o celeste, ¿ya? Y que la madre muchas veces tenía que bailar una cueca fundamentalmente para que esta energía de pena no quedara, sino que la cueca, como es una connotación más recreativa, más alegre, la idea era realizarla, pero entenderán que las letras o la danza como tal no tenía un carácter ni amoroso ni muy alegre. Entonces, sigue siendo una cueca, sigue siendo la misma estructura, seguimos usando el pañuelo, pero el contexto cambia. Entonces, por eso es dinámico, ya depende, va variando según el contexto en el que se hagan estas danzas. Ya, este es un ejemplo, pasa con muchas otras cosas. Esas son las características fundamentales de este folclore, para que nosotros lo podamos entender un poquito. Ahora, surge este concepto de cultura. ¿Y por qué coloco cultura? ¿Cierto? Ya vimos todo lo que era folclore, en el título del Power vimos folclore y cultura tradicional. Pasa que la cultura aquí yo les puse ya como la etimología de la palabra, ¿cierto? De dónde proviene, del cultus, y que se hace alusión al cuidado del campo o del ganado, pero también hace alusión a cómo se cultiva el alma, cómo uno se va desarrollando, cómo uno va creciendo y evolucionando. Hace como alusión a eso, a cómo uno florece en el fondo, ahí como que surge. Entonces, surge este concepto de cultura como tal, y la cultura es un todo organizado. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros nos damos cuenta, todo tiene que ver con la cultura. Es imposible alejar a la cultura en lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana, desde cómo nos acostamos, desde cómo nos levantamos, desde qué desayunamos, qué comemos, cómo nos situamos con las personas, cómo nos relacionamos entre uno y otro, todo tiene que ver con la cultura donde se desarrolle. Por ejemplo, la cultura europea no es lo mismo que la cultura latinoamericana, no es lo mismo que la cultura oriental, no es lo mismo que la cultura norteamericana muchas veces, ¿ya? Y hablo de Norteamérica porque es casi un sector aparte, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que la cultura es un todo que está organizado, para entenderlo, para entender estos comportamientos del hombre. Y ahora, surge esta controversia entre lo que es cultura, perdón, folclore y cultura. ¿Por qué existe esta controversia? Porque en el fondo, cuando nosotros vamos dando ciertas definiciones, si ustedes, por ejemplo, googlean y buscan cultura o folclore, van a ver muchas cosas que se parecen, sobre todo las definiciones. Uno podría decir es lo mismo. Pero aquí ocurre, aquí hay un escrito teórico que yo se los coloqué, pero lo que ocurre es que antiguamente nosotros hablábamos de folclore y actualmente surge este concepto de cultura popular o cultura tradicional popular. ¿Por qué? Porque las características del folclore impiden muchas veces que ciertas manifestaciones que habíamos nombrado quepan dentro de este folclore o dentro de esta categorización. ¿Cómo? Por ejemplo, la Violeta Parra creó muchas cosas, creó muchas canciones y eran folclóricas. O Víctor Jara,
ocupó muchos ritmos folclóricos porque perteneció, creo que al grupo Cuncumén en su minuto, y también folclorizó ciertos discursos políticos o ciertas canciones que tenían que ver con ciertos procesos sociales y ocupó el folclore, como que lo aplicó, ya por una necesidad obviamente de él y de la gente que estaba en ese minuto. Entonces, ¿qué pasó? Que conocemos al autor, ya no es anónimo. Entonces, si nosotros vemos lo que hicieron ellos, podríamos decir, oye, pero eso no es folclore. O podríamos decir, bueno, ese es un ejemplo, lo que están haciendo actualmente los grupos que bailan folclore. O sea, el folclore se da en una zona específica, pero ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que quiere hacer una cacharpaya, que es una danza ahí colectiva, que alcanzamos a ver con los cuartos medios algunos? Entonces, toman esto y lo ponen en el escenario. Eso ya no sería folclore porque lo estoy sacando de lo que es el lugar donde se está haciendo. Ya ahora, bueno, eso se le llama proyección folclórica. Pero lo que quiero decir es que algunas características de este folclore hacen que ciertos conceptos queden fuera. Entonces, lo más como adecuado para los que estudian, digamos, esta ciencia, es que el concepto de cultura englobaba este todo. ¿Y por qué cultura tradicional? Específicamente porque el concepto de cultura, acuérdense, aflora, va variando, va creciendo, se va desarrollando. Quiere decir que va evolucionando, va teniendo este dinamismo que yo les mencionaba en el folclore, pero ahora en todo su espectro. Entonces ha pasado de llamarse folclore a cultura popular tradicional. Porque el folclore, con sus características rígidas, o de la gente que impuso, digamos, esto en base a los estudios que hicieron, quedó obsoleto en ciertas cosas, quedó como chiquitito. Y ciertas manifestaciones que han ido evolucionando con las personas han hecho que el concepto de cultura tradicional en el fondo englobe todo lo demás. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado un poquito y por eso existe esta diferencia entre folclore y cultura popular tradicional. ¿Ya? Ahí hay ya una cita un poco más específica que la pueden ver. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque lo más probable es que usted cuando, no sé, pues pasen 20 años más, usted diga, no, es que en mi tiempo esto no se hacía así, pues. No es que en mi tiempo no se bailaba así. No, es que en mi tiempo a mí me enseñaron, como muchas veces nos dicen los abuelitos, ¿cierto? Nos dicen los papás, etcétera. Y bueno, pasa por eso. Pasa porque la cultura y en los tiempos que tenemos hoy en día vamos tan rápido, hay un dinamismo tan fluido con la globalización, con la tecnología, con el conocimiento, ¿cierto? Con las demandas económicas y sociales, que este concepto de folclore también ha tenido que ir ajustándose, ¿ya? A estos cambios. Entonces, por eso se habla de estos dos conceptos distintos, ¿ya? Eso. Esto lo voy a preguntar en algún minuto en la primera parte de un trabajo, así que para que ahí si quiere rebobinarlo varias veces y entenderlo, me consulte nomás. Y si les quedan dudas, me vuelven a preguntar ahí por correo, no hay problema con eso. ¿Ya? Eso. Hasta ahí vamos a llegar respecto a, digamos, el espectro global para todos los cursos, desde primero hasta cuarto medio. Espero que les sirva y ahora nos vamos a ir de lleno en lo que es su danza específicamente y posteriormente ya los pasos básicos de la danza y la danza completa. Espero que estén muy bien, chiquillos. Vamos a continuar con el siguiente PPT, siguiente imagen. Nos vemos.